Damos inicio a esta hora a la primera jornada del 25º Congreso de Libreros que organiza CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. 25 años es un congreso joven, ¿no? En eso que tenéis ganado. Bienvenidos a Madrid. ¿Cuántos no sois de Madrid? Levantad manos. ¡Guau! ¿Qué tal habéis dormido? Os habéis traído la lluvia. Porque si fuera el fin de semana pasado, creedme que lo ibais a recordar como el Congreso de la ola de calor. Y no, y lo vamos a recordar como el Congreso del reencuentro y de las ganas, yo creo. Bienvenidos también a este auditorio, a la Casa del Lector, a las naves de Matadero, que siempre nos trata tan bien. Vamos a dar gracias a la gente también que lo gestiona y a sus técnicos, que son una pasada y da gusto currar con ellos. Y este escenario no puede ser más fotogénico. Así que vais a tener buenas fotos de vuestras intervenciones. Y si algo me quedó claro ayer, en el acto de inauguración, no sé cuántos estuvisteis, 1000 mundos, un universo, es que algo debe tener muy especial vuestra profesión, libreras, libreros, cuando todos los intervinientes, que eran consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, el ministro Iceta, directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue, Luis Landero, todos en sus intervenciones aludieron a su infancia. Todos, para hablar de librerías y libreros. Y eso, repito, también os rejuvenece. Y van a pasar muchas cosas esta mañana aquí que os van a ayudar a seguir actualizando el concepto de librero y de librera. Porque yo que vosotros, que soy periodista y tengo una profesión menos apetecible que la vuestra, a partir de ahora renovaría mis votos con mi profesión, sinceramente. Y durante estos 3 días vamos a tener cosas muy chulas, 2 días y medio, que os van a ayudar a seguir creciendo y a seguir creyendo en vuestra profesión. Conoceremos proyectos y propuestas, pues mira, en un minutito, los fondos de resiliencia Next Generation, también el primer estudio de calidad que valora la experiencia cliente realizado en librerías por primera vez. Presentaremos el mapa de las librerías de España, concretando la dimensión del sector y algunas variables imprescindibles. Desgranaremos la contratación pública y cómo hacer para que beneficie a toda la cadena de valor del libro. Saldremos sabiendo algo más, bueno, yo por supuesto, pero vosotros que sois muy expertos, incluso algo más del género del manga, que tanto ha crecido pues desde la pandemia, realmente. Tendremos con nosotros a Joel Dicker, que tenéis ahí su libro, que presentará su nueva novela. Traeremos hasta un trocito del Spain Frankfurt, que tantas alegrías nos está dando. Así que más nos vale empezar y antes me vais a permitir que os presente y os pida un aplauso para el nuevo equipo técnico de CEGAL, no el de contenidos, que se lo conocéis todos y ayer pudimos disfrutar de sus intervenciones, el nuevo equipo técnico de CEGAL, que ha hecho posible que hoy estemos aquí, el equipo de las 4 magníficas, y os pediría que os pusierais de pie, por favor. Sara Sánchez, directora gerente, ahí está, Sara. Mónica Cabello, de LibriRed, ahí las tenéis. Tatiana Vives, de todos tus libros, Tatiana. Y Lourdes García, jefa de Secretaría General de CEGAL. Gracias de corazón por facilitarnos tanto las cosas. Empezamos ya y no podemos hacerlo de mejor manera que con la bienvenida de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, que además, y no te voy a volver a presentar, o sea, vas a pilotar sola como si fueras una presentadora en este escenario, nos va a hacer una primera aproximación a esos proyectos y propuestas que hacen posible y van a hacer posibles más cosas los fondos de resiliencia europeos Next Generation. Así que tiene la palabra la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez. Hola, buenos días. Bueno, me perdonaréis la voz, que vengo ahí de la maldita enfermedad y todavía estoy un poco, bueno, que no estoy. Lo primero, muchas gracias a CEGAL.
Gracias a CEGAL siempre por invitar al Ministerio de Cultura y a mí en su representación. Y muchas gracias a vosotros porque lo más valioso que tenemos todos y también los libreros es el tiempo. Así que gracias por compartir este tiempo, porque eso significa que os interesa lo que aquí se pueda debatir, reflexionar, contar, y a nosotros, a mí desde luego, me interesa lo que vosotros tengáis que decir y escuchar. Yo siempre soy muy práctica y voy a lo que nos queda por hacer, a los plazos, a los contenidos, pero sí que es verdad que, hablando, María, de la infancia, yo me voy a ir a Málaga al Congreso de Librerías de Revolución Librera, porque lo que teníamos pensado en ese momento y todo lo que ha pasado después es que no tiene nada que ver. La vida nos ha sorprendido y todo lo que hablamos, todo lo que decíamos, casi todo, pues quedó en un segundo plano por la pandemia primero y ahora pues por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Pero sí que yo he estado pensando dos cosas que allí se hablaron, que he hablado con muchos de vosotros, y creo que podemos hacer un check porque eso se ha conseguido. En primer lugar, después de la crisis, de la gran crisis que afectó a los libreros en el año 2008, teníamos, y cuando digo teníamos es quienes estamos en el mundo del libro, sea desde un punto de vista privado, desde un punto de vista público, una cierta mirada de lamento, de tristeza, de siempre nos pasa a nosotros, ahora cómo hacemos. Y yo creo que ese fue el congreso de cambiar de chip, de cambiar la mirada con la que se afrontan las cosas. Y viendo todo lo que ha pasado después y viendo la pandemia y viendo hoy a los libreros y a las libreras, creo que eso se ha conseguido. Yo creo que se ha conseguido un cambio de mirada de cómo desde las librerías se afronta pues, lo que sea que toca vivir. Entonces, en ese sentido, creo que habéis hecho un esfuerzo de decir, no sabemos qué vendrá, pero vamos a cambiar un poco pues sí, la mirada de cómo afrontamos las cosas. Y, en segundo lugar, el papel de las librerías en el ecosistema o en la cadena de valor del libro. En ese congreso empezaba ya a verse la vinculación o a hablar mucho de la vinculación de las librerías con las bibliotecas, del engranaje de las librerías en todo el gran ecosistema del libro, pero todavía era nosotros y vosotros, separado. Yo creo que la pandemia ha traído una solidaridad también dentro del sector del libro que creo que tenemos que cuidar mucho y cuidar mucho a futuro. Y ese respeto del oficio de librero, de CEGAL como asociación que representa intereses de muchísimos de los libreros en ese ecosistema del libro, también se ha ido ganando en estos 2 años y pico. Así que ahí también pondría un check. Creo que es importante, luego hablaremos de negocio, de oficio, de librero, pero creo que es importante la visibilidad de las librerías como conjunto y con esa pluralidad que hoy afrontamos. Así que, bueno, nos hemos encontrado con un camino que no esperábamos, pero sí que hemos ido trabajando en algo, yo creo que más profundo, ¿no? En ese cambio de filosofía desde las librerías. Después, yo creo que hay que tener una alegría contenida o un optimismo prudente, no sabría cómo decirlo. Igual que cuando vinieron maldadas estábamos por los suelos y nos lamentábamos mucho, ahora que es un momento bueno para el sector del libro, yo creo que hay que mirarlo con una prudencia contenida. Hay que decir, bueno, estamos en un momento coyuntural muy bueno también, y ahora luego también veremos un poco qué nos ha traído a este momento, pero tenemos que trabajar en 2 cosas. Uno, en ver a más largo plazo y en que parte de este éxito, que es vuestro éxito, no es de nadie más, es el éxito del trabajo de cada uno de vosotros, hacerlo estructural o incorporar gran parte de lo que hemos aprendido durante estos años a las estructuras del trabajo, que no sea, pues, vamos a aprovechar el momento, hay que aprovechar el momento, pero no solo hay que aprovechar el momento, hay que reflexionar sobre qué nos ha traído aquí, qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, e incorporar ese aprendizaje para el futuro. Y eso va a engarzar con los fondos europeos. Pero antes de hablar de los fondos europeos, yo había pensado, me había hecho aquí un organigrama que ponía de Málaga a Madrid.
Estamos en Málaga, nos encontramos yo con vosotros por primera vez como directora general, y es verdad que se respiraba un optimismo, unas ganas de cambio, unas ganas de crecimiento, y después cuando llega la pandemia, que llegó casi justo después de estar en Málaga, pues esa gran decisión de las librerías cerradas. No os voy a contar, aunque estamos en familia, lo que supuso para muchos de vosotros, pero también lo que supuso desde este lado, el tener que enfrentarse a ese momento, a cómo se paga la luz, cómo se paga el agua, cómo se paga el alquiler, cómo pagamos a los empleados y cómo estamos aguantando con una tesorería pues, que nos da para 2 o 3 meses, pero no nos da para mucho más, porque la fuerza de la diversidad librera, que me encanta el lema, porque efectivamente es una fuerza, hace que haya una diversidad y una heterogeneidad de situaciones, librerías en ciudades, en barrios, en pueblos, en zonas más grandes, en zonas despobladas, librerías especializadas, 1000 situaciones, y cada uno las ha tenido que gestionar de un modo distinto. Entonces yo, echando la vista atrás, ahí quería darte las gracias, Alberto, porque no sabéis lo importante que es la interlocución. Cuando estás encerrada en tu casa, cuando tienes que tomar decisiones que afectan a que una librería cierre, pues es importante saber qué se necesita desde el otro lado. Y ahí ha sido muy importante la interlocución. A veces hemos estado de acuerdo, otras veces no hemos estado de acuerdo, pero una interlocución que fue durante un tiempo muy constante, no solo con los libreros, con todo el ecosistema, pero con los libreros, contigo, Alberto, y la verdad es que sin ese feedback, sin ese, mira, María José, necesitamos ahora esto, y después hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos sabido, lo que el tiempo y el presupuesto también ha dado, pero sí que saber cuál era el camino a seguir durante la pandemia. Fruto de eso salió algo que yo creo que ha venido para quedarse, y es un foro de reflexión, que es la Mesa del Libro. Muchos de vosotros estáis en muchos grupos de trabajo de la Mesa del Libro, y precisamente esa Mesa del Libro surge con el ánimo de que no nos quedemos nunca sin interlocución, de que es verdad que con los libreros había una interlocución, con los editores también, con los distribuidores también, con los escritores también, pero había, pues, a lo mejor con los correctores o con los maquetadores o con los impresores. Es decir, siempre hay alguien con los que no hay una interlocución estructurada, porque no todo el mundo tiene un cegal. No todo el mundo tiene un cegal, de ahí la importancia también de que cuidéis y miméis mucho cegal. Pues bueno, esa Mesa del Libro, que surgió por necesidad, ha venido para quedarse, pues, como ese foro para afrontar los retos y para encontrar las propuestas, ¿no? y cómo las afrontamos. Durante ese tiempo la situación realmente era complicada para todos vosotros, por muchas cosas, en lo personal, en lo sanitario, en lo económico. Y bueno, pues ahí peleamos y trabajamos mucho en aquellas, pues, ayudas extraordinarias que sirvieron para paliar, porque ese sí que era un momento de paliar, no de construir, de decir, ¿qué hueco tienes? Pues vamos a intentar ayudar. Y después con aquellos fondos especiales que también han venido para quedarse, con esos préstamos especiales para las librerías a través de los fondos Crea SGR, porque es verdad que el mundo de la cultura, y dentro de la cultura el mundo de las librerías, tiene tantas especificidades que cuando en este caso desde el Gobierno de España se lanzan unos préstamos ICO, muchos de vosotros me decíais, es que no me sirven, es que me piden este papel, es que no me sirven. Entonces estos fondos Crea SGR, que no estaban pensados, bueno, sí estaban pensados, pero no se utilizaban desde el mundo de la literatura, desde el mundo de las librerías, desde el mundo de las editoriales, es que no se venía utilizando, está ahí, ha venido para quedarse y va a seguir en los próximos años. Y después, pues, las medidas transversales, que no son del Ministerio de Cultura, pero sé que para vosotros, pues, han sido útiles, pues, fundamentalmente los ERTEs. Esa fue, pues, el peor momento, lo más crudo del crudo invierno, pero trajo algo maravilloso. De todo se aprende. Y es que la gente leyó más, la gente se refugió en la lectura,
Muchos de vosotros me habéis contado que cuando abristeis las persianas de las librerías, los lectores iban y a lo mejor no compraban un libro, pero os llevaban pues unos bombones o un refresco, un agradecimiento y una solidaridad que yo creo que no esperaba nadie, y creo que vosotros no esperabais, y eso se ha mantenido en el tiempo. La gente ha encontrado en la lectura, lo decía ayer Luis Landero, ese refugio frente a todo el ruido que nos asola todos los días, y frente al hartazgo de la televisión. Y sí, está muy bien ver 7 capítulos seguidos de una serie, pero al final te cansas, o con los videojuegos, y al final el libro estás tú sola con la lectura y necesitas estar concentrado, y pues es un momento de intimidad como pocos. Entonces, pues nos trajo esa sorpresa, ese incremento del índice de lectura de la gente que habitualmente leía, ese incremento de nuevos lectores, se sumaron lectores que habitualmente nos decían que no tenían tiempo, que no les gustaba la lectura, y después hubo ese incremento de la compra de libros. Es decir, la pandemia nos trajo más lectura. Y ahora estamos en otro momento, bueno, ya desde hace tiempo. Una vez pasa la pandemia, abrimos las librerías, llega algo que en Málaga ni siquiera sabíamos la terminología: fondos europeos. No sabíamos ni fondos de recuperación, de transformación y de resiliencia, no sabíamos lo que era, y ahora muchos de vosotros diréis: uy, esto es muy grande, esto no va conmigo, veo 1.000 millones para placas solares, no va conmigo. Sí, sí va con vosotros, y voy a intentar explicaros lo que hemos hecho hasta ahora y lo que nos queda por hacer, o lo que queremos hacer, y el por qué. Muchas veces se acerca la gente y nos dice: pues tengo un proyecto para fondos europeos. No todo vale. Los fondos europeos no son como las líneas de subvención de presupuestos generales del Estado, ni como otros fondos que han venido de Europa en los últimos años. Son unos fondos que suponen empujar, en este caso al librero, empujar para crecer, para transformarse. No suponen, pues, ayúdame a pagar la luz de este mes, o ayúdame a pagar al librero que está trabajando conmigo este mes. No son para eso, son para: dame el empujón que necesito para elevarme, para transformarme y para tener las herramientas para gestionar la incertidumbre. Porque si algo hemos aprendido es que lo que tenemos que estar es preparados, y de esto van estos fondos, de estar preparados para lo que sea que nos traiga el futuro. De momento, en estos 2 años hemos vivido, o estamos viviendo, 2 grandes situaciones que no nos podíamos imaginar: la pandemia, y ahora pues unas consecuencias, por supuesto humanas, pero también económicas, de una guerra. No sabemos el futuro que nos va a traer. Lo importante es estar, decía el otro día precisamente en la Feria del Libro Daniel Innerarity, pues esa gestión de la incertidumbre, ¿no? Estamos obsesionados con acumular conocimiento y no sabemos manejar las herramientas de conocimiento que tenemos para ver cómo afrontamos las situaciones. Pues de esto también van los fondos europeos. No todo vale, porque Europa nos ha dado unos parámetros para mí los más exigentes, pues de tiempo, de calendario. No nos han dicho: mira, aquí tenéis un dinero, haced lo que queráis, hacedlo cuando queráis. No, nos han dicho: aquí tenéis un dinero, es para esto y lo tenéis que hacer en este tiempo y con estos procedimientos. Entonces, pues no os voy a ocultar que vamos asfixiados, que vamos corriendo, y que necesitamos y seguiremos necesitando pues vuestra ayuda, porque al final los fondos tienen que ser útiles. No importa que tengamos muchos fondos europeos si no los gastamos en lo que se necesitan, en este caso desde el sector del libro. Entonces, esa parte de concebir cómo utilizamos los fondos europeos que tenemos, el plazo ya lo sabemos, estamos hasta diciembre del año 23, y es el marco en el que no nos podemos escapar de ese marco. Y después tenemos unos prismas, unos parámetros. ¿Qué nos dice Europa? Nos dice Europa: tenéis que trabajar en modernizaros, en fortaleceros, en digitalizaros, en haceros más sostenibles, y nos da una serie de elementos. Y con esos elementos hemos construido los proyectos, algunos grandes, algunos pequeños, algunos más fáciles, algunos más difíciles, y otros pues que tenemos la voluntad de sacar, y que, bueno, pues ya veremos, porque luego os contaré, algunas cosas pues dependen más de nosotros y algunas cosas pues las empujamos, pero menos.
El año pasado empezamos con algo que en medio de la pandemia, yo le decía en este caso a Antonio María, y ayer también salió, a Miguel Barrero y a Patrici, digo, esto no lo vamos a poder hacer porque se necesita una inversión muy grande. Pues mira, los fondos europeos nos han traído eso. Es compra de libros y yo creo que después tenéis una mesa sobre eso para bibliotecas públicas. El año pasado destinamos 10 millones de euros de fondos europeos a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas pudieran comprar libros para las bibliotecas públicas, para todas y cada una de las bibliotecas públicas de su territorio, con un mínimo del equivalente en libros a 1.500 euros, no importara la red de bibliotecas públicas, si es municipal, si es autonómica o si son bibliotecas públicas del Estado gestionadas por comunidades autónomas, todas las bibliotecas. Lo que queríamos es que sea una biblioteca pequeña, sobre todo en zonas más despobladas, que no sea más cómodo decir pongo los libros en la biblioteca más grande, en la biblioteca más cercana, en la biblioteca que sé que los va a catalogar pronto, rápido y bien. No, esto se trata de un servicio final al ciudadano y lo que intentamos es que irrigara todo el territorio, en este caso todo el territorio español. Pero claro, las comunidades autónomas tienen su libertad, esto lo hablamos también en el congresillo de Barbastro, y nosotros nos hubiera gustado poner que la compra de libros fuera exclusivamente a través del sistema librero, pero pusimos preferentemente a través del sistema librero. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene la legitimidad para establecer con su legislación cómo establece ese sistema de compra. Algunos sabéis que lo hacen pues, con nominativas a las bibliotecas y las bibliotecas compran en la librería de su pueblo. Otros lo hacen con un sistema en concurrencia no competitiva y os presentáis los libreros a esas licitaciones, a esos concursos. En otros casos es con centrales de compra. Cada comunidad autónoma lo hace de un modo distinto. Y sí que es cierto que para mí, y así lo acordamos, que las conclusiones que saquéis de esa mesa nos las trasladaréis, porque seguro que hay una práctica que es mejor para vosotros. Seguro que hay una comunidad autónoma, o 2, o 3, o 4, que han entendido, han encajado, su legislación les ha permitido ver mejor cómo se puede hacer esto priorizando el sistema librero. Pues vamos a sacar conclusiones de ahí y vamos a intentar que todas las comunidades autónomas vean los beneficios de ese mecanismo y no otro. Para gastarse estos 10 millones de euros, nosotros dimos a las comunidades autónomas 18 meses. Todavía están en plazo, ¿verdad, Pilar? Yo creo que es como en otoño de este año es cuando creo que tienen que haber sacado los concursos, o en diciembre o a finales de año, pero casi todas ya están trabajando en ellas. Esta mañana, antes de venir aquí, estaba repasando un poco, luego iremos también al seguimiento de los fondos europeos. Estaba repasando con las comunidades autónomas y casi todas han sacado ya o están en la fase final de publicación en sus respectivos boletines de las ayudas para poder comprar los libros. Pues bueno, esto es, desde mi punto de vista, una acción. Nos costó mucho convencer a Europa porque no veían que comprar libros para bibliotecas fuera digitalizar, hacer sostenible o transformar, pero nos agarramos con fuerza a la cohesión territorial, a la preparación de generaciones futuras, lo defendimos y la Comisión Europea pues, nos dio luz verde para poder hacerlo. Igual de importante que es el diseñar el proyecto, el gastarlo bien, es después hacer un procedimiento de seguimiento en lo que es la justificación en el gasto, en los tiempos, porque Europa ha sido exigente en el diseño, pero va a seguir siendo exigente después. Aquí no con vosotros, aquí es con nosotros y en este caso con las comunidades autónomas, pero luego que vamos a los temas de vuestros como empresas privadas, pues también os es de utilidad. Después, el año pasado, porque los fondos europeos, Sara me dijo, no, tienes que hablar, si quieres, me pidió, de los fondos europeos para librerías. A mí me producía un poquito de incomodidad, porque desde el principio, cuando diseñamos qué queríamos hacer con los fondos europeos en la dirección general, pensamos en el ecosistema del libro y pensamos que lo que era bueno para un editor, para un distribuidor, para un ilustrador, iba a ser bueno para un librero. Y lo que era bueno para un librero iba a ser bueno para un editor, porque concebimos el ecosistema como una cadena de valor de verdad que tenemos que hacer virtuosa y depende solo de nosotros, de vosotros y de nosotros. Y en eso estamos. Pero sí que es cierto pues, que se puede discriminar y elegir aquellas acciones que inciden más en las librerías. El año pasado sacamos también unas ayudas
de movilidad internacional para creadores, para autores, para escritores, para ilustradores, y hemos sacado otras ayudas para lo que todos sabéis que es el sistema de préstamo digital en bibliotecas públicas, que es un servicio que damos a las comunidades autónomas y estas al lector final, que es eBiblio, con 3 millones de euros. Entonces, hemos gastado 13 millones de euros en libros, 10 millones en libro físico y 3 millones en licencias sobre libro. Y después, como amantes del libro que sois, hemos utilizado también una parte del presupuesto en lo que es muy silencioso, no se ve, se verá dentro de muchos años, que es la preservación del patrimonio bibliográfico. Tenemos auténticas joyas bibliográficas y muchas de ellas se pierden, hay un incendio, hay una gotera, desaparece, se roba y las generaciones futuras pues no tienen esos tesoros de nuestra literatura. Pues lo que estamos haciendo es catalogarlo, cuidarlo, digitalizarlo, preservarlo y ponerlo a disposición de investigadores, de lectores, bien ahora porque pues están haciendo su tesis doctoral, una investigación, etcétera, simplemente porque quieren leer ese códice, ese libro y no pueden ir a este convento, a esta universidad, porque están en su casa y porque desde su casa pueden acceder. Pues estamos utilizando parte de los fondos europeos también en esa tarea que creemos que es cuidar el patrimonio común, en este caso el patrimonio bibliográfico. Otra parte muy importante que hemos hecho, y ahí habéis tenido una tarea principal vosotros, hemos utilizado 11 millones de euros para 2 ayudas, fundamentalmente una de 9 millones y pico, para modernizar, para digitalizar y para hacer más sostenible las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el mundo del libro, y entre ellas, por supuesto, las librerías. Si siempre hay una parte del sector que abandera o tiene la vanguardia en algún punto, en algún caso son los editores, en otro los distribuidores, creo que en el ámbito de la sostenibilidad habéis sido los libreros. Ya se apuntaba hace 2 congresos sobre las librerías verdes. Yo no sé si estoy hablando mucho, María, tú me cortas cuando sobre las librerías verdes. Y creo que en la sostenibilidad, desde luego el futuro del libro o es sostenible o no será, yo creo que en eso todos tenemos que tenerlo claro, y parte de estas ayudas y los proyectos a los que os habéis presentado muchos de vosotros son para hacer las librerías más sostenibles, porque los fondos europeos van a lo colectivo que ahora os contaré, pero también a lo individual. ¿Qué puedo hacer yo en mi librería para ser más digital, para que si tengo que cerrar la persiana tenga un trabajador VPN, con una VPN en su casa que pueda seguir sirviendo, para tener herramientas que pueda estar relacionada con mi distribuidor, con mi editor o directamente con el comprador sin que el libro quizás pase con la librería, si es que nos vamos a encontrar en esa situación en algún momento. Pues bien, estas ayudas estamos ahora en fase, os habréis presentado muchos de vosotros, los que habréis considerado oportuno, y estamos ahora en fase pues, de estudio, de análisis y de resolución, y bueno, ya sabéis que estas tienen que estar resueltas y pagadas antes de que termine este año. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, ¿qué hemos hecho por el camino y seguimos después de fondos europeos? Ayer hablaba Alberto del plan de fomento de la lectura. Y ayer me encontraba con 2 libreras gallegas, no sé si hoy están aquí, y durante la pandemia recuerdo en un medio de comunicación que se os preguntaba a los libreros, ¿pero qué necesitáis? Y recuerdo una librera gallega que dijo, no necesitamos subvenciones, no necesitamos dinero, necesitamos que se lea más, porque si se lee más, todo lo demás irá solo. Pues bueno, es una moneda desde mi punto de vista con el doble reverso. Por supuesto, uno es la lectura y el otro es toda la parte de la industria, de la creación, de la logística del libro, pero van indisolublemente unidas. Pues bueno, por una obligación legal, pero por una obligación moral, pues diseñamos un plan de fomento de la lectura con un grupo de trabajo también formado por muchos de vosotros y de toda la cadena de valor del libro. Lo sacamos en diciembre del año 21 y durará hasta el año 24. Es un plan de fomento que tiene para todo ese periodo de tiempo una dotación de 40 millones de euros y hemos sacado ya ahora, que hemos cerrado ya o estamos cerrando, 3 ayudas de animación lectora
pues para distintas personalidades jurídicas. Siempre veíamos que eran o fundaciones, o gestores culturales, o ayuntamientos, pero si poníamos unos no había otros, y entonces lo que hemos decidido es hacer 3 tipos de ayudas con el mismo objeto, pero quien puede solicitar esas ayudas es distinto. Y nos quedan por sacar unas, están ahora en el último trámite con las comunidades autónomas y lo sacaremos en las próximas 2 o 3 semanas para animación lectora en el ámbito rural, en pueblos sobre todo menores de 5.000 habitantes. Pues bueno, yo con el plan de fomento de la lectura, y me alegré mucho, Alberto, cuando lo sacaste ayer, tenemos que coger un poquito de vuelo. El plan de fomento nos ha costado mucho, es un plan que ha requerido mucha reflexión y pensarlo muy bien detrás, y después los tiempos son muy desagradecidos porque haces muchas acciones pero tenemos la memoria muy corta y casi que no se ven. A mí me gustaría que este plan, tenemos yo creo que tiempo hasta el otoño, que empiezan después de la Feria del Libro, empiezan las grandes ferias del libro internacionales, y tenemos tiempo para elevar, para coger ese vuelo, y para que muchos de vosotros seguramente no habríais oído hablar del plan de fomento de la lectura, para que oigáis hablar, pero para que os beneficiéis también de él. En ese plan de fomento de la lectura, o unido a ese plan de fomento de la lectura, pues está, claro que sí, también el bono cultural, que es otra de las reivindicaciones que habéis tenido conmigo a lo largo de este tiempo en lo que llamábamos el bono libro, y que yo también pensaba, vamos a necesitar mucho dinero, no sé si podrá ser. Pues mira, al final es. Al final es. Al final también nosotros tenemos que ser resilientes, porque las cosas sí salen si perseveramos en ellas. ¿Qué nos queda por sacar? Bueno, hay 2 cuestiones que son de las que os quería hablar. Nos quedan muchas cosas por sacar, pero 2 que yo quería traer aquí porque son muy importantes para las librerías. La primera es colectiva, y ahí sí que es importante CEGAL, o es importante FEDECALI, o es importante el gremio de editores. Ayer nos hablaba, no sé si era Quique o si era Alberto, y Jesús Trueba, que está por ahí, lo sabe bien porque trabaja mucho en ello, y Sara también, todas esas herramientas digitales que os permiten trabajar más rápido, trabajar de forma más rigurosa, más fiable, más segura, y sobre todo utilizando mucho menos tiempo. Estamos hablando de Todos tus libros, de CEGAL en red, de LibriRed, de mejorar también con los distribuidores Dilbe y Sinli, etcétera. Estamos trabajando en eso. Es verdad que no es fácil de articular, porque Europa también nos pide una cosa que se llama que haya competitividad a la hora de solicitar una de las ayudas que viene con fondos europeos. Entonces no es que digamos, pues CEGAL, esto no, estamos viendo cómo lo hacemos con todas las garantías procedimentales, pero ese es un objetivo que tenemos claro, que es ayudaros a profundizar en esas herramientas digitales para que esa comunicación con el editor, con vosotros mismos, con vuestros compañeros, con vuestros lectores, con vuestros clientes, pues sea más fluida y os haga ahorrar tiempo. Y al ahorrar tiempo sois más competitivos y os podéis dedicar realmente a lo que también hablaréis en otra mesa, ¿no? Las librerías, por supuesto, se venden libros, pero sois algo más, mucho más. Y después hay otro proyecto que yo tenía en la cabeza antes de la pandemia, y que ahí me ha ayudado mucho también Anta, de los distribuidores, y también me ha ayudado mucho Sara, de aquí de CEGAL, que es la formación. Partiendo de Málaga también, y de ahí también la importancia de los congresos, es cómo dignificamos, o la dignificación del oficio, de la profesión de librero. Es decir, que sea algo que tú eliges, no que estoy aquí pues mientras me preparo unas oposiciones, o porque he terminado la carrera de filología y entonces estoy en esto, que es legítimo, pero no, estoy en una librería o soy librero porque es mi elección vital, porque quiero, y lo puedo hacer en una gran ciudad, o lo puedo hacer en un pueblo medio, o lo puedo hacer en un barrio. Eso solo es posible si es viable económicamente y si tiene un reconocimiento social, una dignificación del oficio. Y desde mi punto de vista, la dignificación solo puede pasar por la formación. ¿Eso significa que no se está formado? No, eso significa que siempre es necesario formarse más. Bueno, pues
aprovechando los fondos europeos y aprovechando que se nos decía hay que formarse en competencias digitales porque de nada sirve poner 1000 herramientas de transformación digital si uno dice yo es que esto no sé cómo se usa, me parece muy bien que haya 1000 herramientas pero no me las pongas a mí porque no las voy a usar porque no sé cómo se usan. Entonces aprovechando vamos a formar a todos quienes están en el ecosistema del libro en estas competencias de estas herramientas digitales para el libro, vamos a aprovechar con una vocación de tener una escuela del libro, como las grandes escuelas europeas del libro, pero no se trata de sustituir los másters de creación literaria o los másters de edición o de edición digital, no se trata de eso, se trata de saber, y lo veía también aquí en alguno de los talleres que tenéis, el cuadro de mandos de una librería, o el incremento de los precios, o por qué hay un precio fijo en el libro y cuándo puedo, y solo cuando me dice la ley puedo hacer los descuentos, o cuáles son las líneas de ayudas, no solo del Ministerio, sino de las demás administraciones y qué plazos tienen, porque es que yo no sabía que esto estaba, se me ha pasado el plazo, o qué puede hacer CEGAL por mí. Todas estas cosas, o temas de contabilidad, temas de marketing digital, temas de gestión del propio personal en las librerías. El librero al final es un empresario, es un gestor cultural, es como decía ayer el ministro, es un prescriptor de lectura y tú no puedes estar en todo porque estás tan agotado que al final del día dices, pero a ver, vamos a ver facturas o vamos a ver devoluciones de libros o tú lo que quieres es centrarte en, pues ha entrado esta persona a mi librería y me pregunta qué puede leer, qué quiere leer, cuáles son sus gustos, qué le puedo recomendar. Y después muchas más cosas. Ayer mismo sacábamos una nota, también lo sacamos de una forma quizás un poco pretenciosa durante la pandemia, pero también ha venido para quedarse, un programa que algunos de vosotros conoceréis, que se llama Las afinidades electivas, que es ese diálogo entre escritores que se hace en las librerías y que lo hicimos cuando ya pudisteis abrir las persianas de las librerías para dar un poco de vida y que la gente pudiera o quisiera volver a las librerías, que no hizo falta porque volvieron solos, pero sí que queríamos pues ayudar de algún modo. Y ayer sacamos pues 120 autores, 50 y pico librerías que van a tener este diálogo, ¿no? con este programa de afinidades electivas, que ya es el tercer año que lo hacemos y que también lo hicimos en la pandemia y por la pandemia y también ha venido para quedarse. Pues con esta formación lo que queremos es también que os preparéis para tener más tiempo, para ser más competitivos, para conocer también mejor todo lo que es el ecosistema del libro y lo transversal que es, para saber que cuando un distribuidor te dice X, pues conoces también su trabajo y el del editor, y yo creo que es importante mirar al de al lado. Hemos estado trabajando mucho en un proyecto que ya tenemos listo. No os puedo decir cuándo lo vamos a sacar, solo os puedo decir que el proyecto ya está listo y que está pensado para 4000 personas vinculadas al mundo de las librerías, de las editoriales, de las distribuidoras y también de la parte creativa del libro. Y con este ánimo, no se trata de grandes másteres o cursos. Es verdad que Europa también, como en todo, nos pide, tiene que estar homologado, se os dará un certificado y sobre todo es que sea útil, porque los fondos europeos al final no son fondos paliativos como los fueron las ayudas extraordinarias durante la pandemia, son fondos de transformación, son ese empuje pues, que se necesita para dar el salto. La pandemia también nos ha traído algo, al menos a mí, de una forma muy clara, que es el camino que teníamos que seguir. Muchas veces también tenemos dudas de, oye, si construimos esto, ¿será útil, será beneficioso solo para unos pocos, será beneficioso para la mayoría? Y la pandemia nos ha enseñado, porque hemos visto las cifras de a quién le ha ido bien, a quién le ha ido mal y por qué. Eso lo hemos visto, qué elementos tenían, y ahora lo que vamos a hacer es democratizar esos elementos, esas herramientas a todo el sector. Yo sé que tradicionalmente las librerías quizás dentro del ecosistema del libro habéis sido los más reticentes a escuchar la palabra digitalización. Yo me esfuerzo mucho en decir, y creo que estamos de acuerdo,
que la digitalización no es hacer ebooks, no es vender ebooks, no es perder el contacto con el cliente, es mejorar procesos de logística, es mejorar procesos de marketing, es mejorar procesos de contabilidad, es mejorar las herramientas que tenemos para hacer una presentación de un libro digital, pero también virtual, un club de lectura que puede ser internacional, porque no importa ya que la gente esté a tu lado, que si está a tu lado, mejor, claro que sí, pero no es necesario. Entonces, la digitalización es mucho más grande o mucho más amplio que un ebook o que una venta con una tarjeta de crédito y que no, la digitalización son procesos, es logística y también una parte que yo no descarto que os afecte a vosotros en el futuro, todo lo que tiene que ver con el print on demand, con la sostenibilidad también de la producción editorial. Pues yo sí, bueno, voy cortando, que a mí me ha gustado hacer o he querido hacer esta mirada al pasado para que veáis el sentido de lo que queremos construir con vosotros y sobre todo para vosotros, que es verdad que nos quedan cosas por hacer, que tenemos unos tiempos que nos aprietan mucho, pero que hemos visto que se puede hacer y que vamos a seguir en ello. Y sobre todo que las conclusiones, que el diálogo que aquí tengáis, que las reflexiones son útiles, no solo para vosotros, sino también para quienes estamos en el otro lado diseñando políticas. Así que por esa parte, gracias. Y bueno, ya os dejo al resto. Gracias.